En la última clase vimos que en Génesis 3 al 15 Dios se está revelando a Israel. Una parte muy importante de esta sección es que Dios tiene que revelarse a Israel porque cuando Moisés llega a Egipto para hablar con ellos no conocen a Dios. Ellos habían sido idólatras en la nación. Estaban adorando a los dioses de Egipto. Entonces Dios tiene que hacerse conocido y lo hace por medio de la revelación de su nombre personal que es Yahvé. La segunda cosa que Dios quiere hacer en esta sección es tiene que enseñar a Israel acerca de su identidad, o sea, la identidad de Israel. ¿Cómo debe Israel entender su identidad? ¿Qué es lo que Dios quiere con ellos? Bueno, la primera cosa que Dios les revela acerca de ellos mismos es que Israel será el pueblo de Dios que les sirve. El propósito de Dios para Israel es que sea una nación que vive en la presencia de Dios para servir a Dios. 12 veces en esta sección Dios dice algo así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Israel servirá delante de Dios como un sacerdote. Y en la historia de la Biblia, cuando Dios trabaja o Dios obra para formar su pueblo, ese pueblo siempre tiene esa función. Eso es su identidad. Existe para servir a Dios. También el Mesías será el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Y luego la iglesia existirá para servir a Dios. El papel del pueblo de Dios es servir a Dios. Entonces, en esta sección, Dios nos está revelando cosas acerca de la identidad del pueblo de Dios. Además, Israel es el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4, 22 al 23 dice: y dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejéis ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿qué es lo que Dios les está enseñando? Dios les está enseñando que Israel tendrá una relación personal como el hijo de Dios. Habrá una relación de padre e hijo. Ahora, esta no es la primera vez que hemos escuchado esto en la Biblia. Acuérdense de lo que aprendimos en el huerto de Edén. El punto aquí es que Israel funcionará como un nuevo Adán. Que Dios creó al hombre a su imagen como su hijo y también va a formar y crear a Israel como su hijo. El plan de Dios es a través de la simiente de la mujer, esta nación, su plan es volver al hombre a su posición ideal como sus hijos creados a su imagen. Esta es la revelación de Dios sobre la identidad de Israel. Y la revelación posterior enfatizará eso. Por ejemplo, el profeta Oseas dice, Dios en Oseas 11:1, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Dios siempre vio a Israel como en esta función, el hijo de Dios igual a Adán. Finalmente, Dios tendrá que levantar a otro hijo que le servirá perfectamente. Lo que vamos a aprender en la historia es que Israel, el hijo de Dios, va a fallar igual como Adán falló como el hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que Dios levante un perfecto hijo de Dios, un hijo de Dios fiel.
el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios que viene para cumplir lo que Adán y lo que Israel no podían cumplir como los hijos de Dios. Además, el Nuevo Testamento enseña que Dios nos adopta a nosotros y nos hace a nosotros sus hijos. Nosotros estamos en la posición de Adán y de Israel como los hijos de Dios. Entonces, en la Biblia, la definición de la identidad del pueblo de Dios no cambia. El pueblo de Dios es un pueblo rescatado por Dios, salvado por Dios, que vive en la presencia de Dios como sus hijos, creados a su imagen, que representan a Dios y que sirven a Dios. Eso jamás cambia en la historia de la Biblia. La siguiente cosa que aprendemos en esta sección, Dios tiene que enseñar a Israel cómo uno entra al reino de Dios. Otra vez, Dios había prometido en Génesis 3:15 que un día enviaría a una simiente de la mujer, un libertador, un redentor, un salvador futuro. Ahora Dios en el Éxodo les está revelando qué significa ser rescatado o salvado por ese libertador. ¿Cómo es que alguien pueda entrar en el reino de Dios? Y varias cosas en esta historia que Dios enseña. Primero, Dios enseña que para entrar en el reino, uno tiene que ser rescatado de la esclavitud. Para entrar en el reino, uno tiene que ser rescatado de la esclavitud. Entrar en el reino de Dios, heredar la tierra prometida, no es simplemente un asunto de cruzar una frontera. Es mucho más complejo que eso. Y hay un problema aquí que Dios está indicando. ¿Qué es el problema fundamental del pueblo de Dios? Israel es un esclavo. Y vimos eso la semana pasada en Éxodo 6, 5 y 6. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy Jehová, y voy a quitarles de encima de la opresión de los egipcios, y voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder, con grandes actos de justicia. Entonces, no solamente están fuera del reino de Dios, eso no es su único problema, ¿okay? El problema es más grave. Ellos son sujetos a un reino foráneo, a un rey foráneo. Faraón es un rey sobre un reino y gobierna por medio de los dioses de esa nación. Entonces el problema de Israel no es simplemente que tienen que salir de Egipto para ir y para habitar el reino de Dios. No, Dios tiene que hacer algo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Dios tiene que rescatarles. Y el principio aquí es que para entrar en el reino de Dios, uno tiene que ser rescatado de la esclavitud. Tiene que ser rescatado de la potestad de un reino foráneo. Entonces dice Dios en Éxodo 3, 6 al 8. Así que es descendido para librarlos del poder de los egipcios y de sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. En el Éxodo, Dios revela que el hombre necesita un rescate, necesita una redención. En el huerto de Edén, el hombre rechazó la palabra de Dios, escogieron la autonomía, rechazaron el reino de Dios y llegaron de ser ciudadanos del reino del enemigo, esclavos del reino de la serpiente. Ahora, es un tema que encontramos también en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Entonces el Nuevo Testamento para explicar lo que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús para salvarnos, regresa a la historia del Éxodo y encuentra ahí temas y vocabulario para ayudarnos a entender qué es lo que Dios hace por nosotros en Jesucristo. Para nosotros ser ciudadanos del reino de Dios, necesitamos que Dios nos rescate de la potestad de las tinieblas. Como los israelitas en Egipto, necesitamos una redención. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La obra de la redención es un rescate de esclavitud. Efesios 2, 1 al 3, así describe nuestra salvación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Otra vez, la enseñanza es que para entrar en el reino de Dios, una persona del Antiguo Testamento o una persona del Nuevo Testamento tiene que ser rescatado de la esclavitud. La siguiente cosa que nos enseña es que antes de que el hombre entre el reino, Dios tiene que tratar con su pecado. El problema aquí, el problema fundamental es que Israel es una nación de pecadores. Su enemigo no es solamente externo, ¿okay? Su enemigo principal está adentro, es innato. Entonces, el problema no es solamente que Israel está esclavizado a un rey foráneo. El problema se encuentra en su propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer para enseñarles en el Éxodo? Que ellos tienen que ser rescatados de su propio pecado, que para rescatarlos y hacerlos su pueblo, Dios tiene que primero tratar con el problema de su pecado. Bueno, con el Éxodo y en el evento del Éxodo, Dios introduce un rito, un ritual, la Pascua, para enseñarles esta verdad. Entonces, ¿qué nos enseña la Pascua? ¿Qué es lo que la historia de la Pascua nos enseña? Enseña que la redención involucra tanto el juicio como la misericordia. En la historia aprendemos que Dios tiene que juzgar al pecado. Cuando Dios pase por la tierra de los egipcios, los juzga. ¿Okay? Su juicio cae sobre ellos. Y cuando Dios pasa por los israelitas, les muestra ¿qué? Misericordia. La salvación requiere misericordia de parte de Dios. Entonces, en la salvación vemos tanto el juicio como la misericordia. Y Dios en esta historia está enseñando eso. Dios va a juzgar al pecado. Además, la historia enseña que la misericordia de Dios no es gratis. La misericordia es costosa. ¿En qué sentido? Bueno, los israelitas tienen que matar un animal. La misericordia requiere un sustituto. La redención de Dios de la esclavitud requiere el dar de una vida. Entonces ellos tienen que aplicar la sangre a la puerta de su casa. ¿Okay? La aplicación de la sangre con hisopo simboliza la purificación. No solamente les está redimiendo de la esclavitud,
está redimiéndoles a un Dios santo. ¿No? Entonces Dios dice que ellos tienen que matar al animal. El animal tiene que pagar con su propia vida por el pecado de los israelitas. Además, tienen que comer el animal. ¿Qué enseña eso? Bueno, simboliza la participación personal en los beneficios del sacrificio. Ahora, aquí en una forma seminal, Dios está enseñando detalles acerca de la salvación futura que la simiente de la mujer, el libertador futuro, va a traer. Son cosas que aprendemos en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento aprendemos que la redención involucra el juicio y la misericordia. Aprendemos que la misericordia es gratis. Aprendemos que para ser salvos y rescatados de nuestra esclavitud y de nuestros pecados, Jesucristo tiene que dar su vida como un representante, un sustituto por nosotros. Y otra vez, cuando llegamos al Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento luchan para entender la obra de Cristo en la cruz y luchan para explicarnos lo que Dios ha hecho por nosotros, ellos regresan a la historia del Éxodo, van a la historia del Éxodo para encontrar claridad, para encontrar el vocabulario y las ideas y los temas que ellos necesitan para explicar la obra de Dios en Jesucristo. Entonces, en la historia de la Biblia, el Éxodo es la historia principal que comienza a enseñarles la mecánica de la salvación. Y es algo que dije la semana pasada. Dios no solamente en el Éxodo está trabajando a favor de o para los israelitas, está trabajando en los israelitas. Y parte de ese trabajo es darles revelación acerca de sí mismo, acerca de ellos mismos y acerca del reino de Dios y la salvación que Dios trae por medio de su libertador futuro. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 5, 7, dice, nuestra Pascua, que es Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Es una imagen que se saca de la historia del Éxodo. La siguiente cosa que Dios hace en esta historia es Dios se da a conocer a Egipto y a las naciones. No solamente se revela a Israel, también se está revelando a Egipto y a las naciones. Podemos ver esto en el propósito de las plagas. ¿Qué es el propósito de las plagas? Bueno, es interesante que normalmente no se llaman plagas, solo 3 veces se llaman plagas en la historia. Normalmente se llaman señales o maravillas. El punto es que Dios está haciendo esas plagas, esas señales para señalar a algo. Quiere que los israelitas, quiere que los egipcios y quiere que todas las naciones entiendan cosas acerca de Él. Estas plagas señalan a la grandeza y el poder de Dios. Por eso se llaman maravillas. Dios se está revelando a las naciones. En capítulo 5, versículo 2, tenemos una pregunta muy importante y muy interesante. Y en un sentido, esta pregunta provee el contexto para el resto de la historia del Éxodo. ¿Qué es lo que dice Faraón? ¿Y quién es Yahvé para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Ni conozco Yahvé, ni voy a dejar que Israel se vaya. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es ese Dios? Él no es un Dios en Egipto. Yo no le conozco. Yo no le voy a obedecer. Y el resto de la historia realmente es una respuesta a esa pregunta. Entonces tenemos vez tras vez una revelación de la identidad de Dios a Israel, a las naciones y al pueblo de Israel. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 7.
Yo soy Jehová, y se está revelando a Israel. Pero en capítulo 7, versículo 5, se está revelando a los egipcios. Yo soy Jehová. Y vez tras vez está diciendo para que sepan, para que saben que yo soy Jehová. Para que sabe Faraón que yo soy Jehová. Capítulo 7, versículo 17. Capítulo 8, versículo 10. Para que Faraón sepa que no hay Dios como Jehová. Capítulo 8, versículo 22, para que Faraón sepa que yo soy Jehová. 9:14, para que sepa Faraón que no hay Dios como Jehová. Versículo 9, versículo 29, para que Faraón sepa que la tierra es de Jehová. Versículo 10, capítulo 10, versículo 2, para que Israel sepa que yo soy Jehová. Capítulo 11, versículo 7 otra vez, para que Faraón sepa que Jehová hace distinción entre Egipto e Israel. 14:4, para que los egipcios entiendan que yo soy Jehová. Versículo 18, para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. Vez tras vez, el punto de lo que está pasando en estos capítulos es revelar a Egipto, revelar a Faraón que Jehová es el único verdadero Dios. Y podemos ver ese poder de Jehová en su poder sobre los dioses de Israel. El poder de Dios se demuestra sobre los dioses de Israel. Es interesante que las plagas se dirigen hacia los dioses que adoraron los egipcios. Varios ejemplos aquí. En Egipto, ellos adoraban al sol, al Nilo, a las ranas, a las serpientes, y en las historias Dios demuestra su poder sobre esas cosas. Según ellos, sus dioses les protegían de varias formas. Sus dioses protegieron su agricultura, protegieron la tierra, protegieron el cielo, la fertilidad. Y Dios está demostrando por medio de las plagas que Él es el único Dios que tiene potestad sobre la agricultura, la tierra, el cielo y la fertilidad. Entonces Dios está demostrando su soberanía sobre los dioses de Egipto. Podemos ver todo eso también en la manera en que Dios multiplica las plagas. ¿Por qué solo hizo Dios una sola plaga? Mira lo que dice capítulo 9, versículos 14 al 16. Y aquí estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y lo que dice en versículos 15 y 16 es muy interesante. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre en la tierra. Yo hubiera podido destruirte en una sola plaga, pero yo te he dejado seguir y permanecer. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para demostrar mi poder. Entonces Dios multiplica las plagas. En vez de destruirles con una sola plaga, Dios multiplica las plagas para demostrar vez tras vez su soberanía sobre ellos. Dios no solamente quiere destruir la nación de Egipto, Dios también quiere revelar a ellos y a otras personas su soberanía, su identidad como el único verdadero Dios. Y eso es lo que está pasando con el endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Qué es el propósito de ese endurecimiento? Bueno, el propósito es para multiplicar las plagas. Dios endurece el corazón de Faraón para multiplicar las plagas. Capítulo 10, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés,
entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Con qué fin? Para mostrar entre ellos mis señales. Dios está endureciendo su corazón con el propósito de multiplicar sus señales. Capítulo 7, versículos 3 al 5. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para, y es una palabra de propósito, con el propósito para multiplicar mis señales y mis pródigos en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos y a mi pueblo los hijos de Israel con grandes juicios. Y aquí tenemos el propósito, el resultado. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. ¿Por qué endurece Dios el corazón de Faraón? Para multiplicar sus señales. ¿Con qué fin? Para hacerse conocido. Y otra vez puedo leer capítulo 9, versículos 15 y 16. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero yo no hice eso. En verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar a mi nombre en toda la tierra. Entonces Dios se está revelando a la nación de Israel, de Egipto y a las naciones su poder, y lo hace por endurecer el corazón de Faraón y por medio de la multiplicación de esas plagas. Algo increíble es que cuando llegamos a la historia de la entrada en la tierra prometida, unos 41 años después, podemos ver que todavía las naciones recuerdan de lo que Dios había hecho en Egipto hace tantos años. El propósito del Éxodo, en un sentido, es revelar a todas las naciones. Y cuando llegamos al libro de Josué, escuchamos a los cananeos diciendo, nosotros recordamos que el Dios de Israel es más potente, más poderoso que los dioses de Egipto. Él los sacó de Egipto y mostró su poder y su soberanía. Y eso es el gran propósito de Dios. Y finalmente podemos ver que el resultado final de la redención es la adoración. En capítulo 15 tenemos un cántico, una canción de parte de Moisés y de parte de los israelitas. Y el plan de Dios es formar una nación que no solamente sirve a Dios, sino una nación que adora a Dios. ¿Y por qué adora a Dios? Adora a Dios porque han visto y han experimentado la mano de Dios en su propia salvación. Entonces vamos a terminar esta clase leyendo unas cosas que cantaron después de cruzar el Mar Rojo. Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus potentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra.
Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. El Señor reina por siempre y para siempre.